Muchas gracias, hermanita Ada. Bueno, en esta mañana tenemos un invitado muy especial. Ya nos ha acompañado algunas otras mañanas y sabemos que el Señor le usa en gran manera. Así que mi hermano José, para ustedes su tiempo en esta mañana, que las palabras que tenga para nosotros que sean de gran bendición y que el Espíritu Santo le guíe. Gracias, hermana Mirna. Muy buenos días a todo este apreciado grupo de madrugadores. Una vez más agradezco la oportunidad de compartir con ustedes el tema de esta mañana y también parte de mi experiencia que justamente ilustra el tema. Y digo parte de mi experiencia como adventista, que les voy a platicar un poquito. Justamente porque se relaciona con el tema del estudio del repaso del libro del evangelismo, capítulo número 5. ¿Les parece bien que hagamos una oración, hermana Mirna? Si quieres una oración para iniciar, por favor. Un gusto, hermano. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora de la mañana, pedimos, Señor, de su Espíritu Santo, que more en cada corazón presente, Señor, y sobre todo en nuestro hermano José, quien impartirá su palabra. Padre, que las palabras que salgan de su boca, Señor, sean únicamente dirigidas por el Espíritu Santo, de claridad de pensamiento, Señor, y facilidad de palabra. Y a nosotros denos un corazón dispuesto, Señor, para aceptarlo con gozo y alegría. Todo esto se lo pido en el nombre sagrado de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, agradezco el calificativo de invitado especial. Creo que no me considero tan especial, solamente el hecho de ser un hijo de Dios salvado por el Señor Jesucristo es lo que nos hace especiales a todos. Bien, el capítulo 5 se titula La organización de las reuniones evangélicas. Les invito, hermanos, para que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer dos textos. 1 Corintios 10:40, creo que ya lo leyeron hace un momento. Y otro texto que voy a agregar. 1 Corintios capítulo 10, verso 40. Solamente a manera de repaso. ¿Ya lo tenemos? 10:40. ¿Sí es el texto que tengo? ¿Es 14:40, hermano? Sí, gracias, muy amable. Sí, perdón. Sí, fue el texto que di, es correcto. Yo lo anoté equivocadamente, es 14:40. Muchas gracias por la corrección. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es el principio que se establece, hermanos, para nuestro estudio de esta mañana, nuestro repaso o nuestro síntesis del capítulo número 5 del libro del evangelismo. Y los quiero llevar después de este concepto de que todo debe ser hecho decentemente y con orden, los quiero llevar al libro de Lucas, capítulo 14. Libro de San Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer los textos 28 al 30, los versículos 28 al 30. San Lucas 14. Espero haber escrito correctamente este texto, sí. San Lucas 14, versículos 28 al 30. Y el Señor Jesús narrando una historia y una enseñanza, impartiendo una enseñanza, narra la siguiente escena. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bien, hermanos, ¿de qué nos habla este texto que acabo de leer? Nos muestra el espíritu de la planeación, el sentido, la importancia, la trascendencia de desarrollar un proyecto, pero de una manera planeada, de tal manera que se calcule, se prevea todo lo que implica el proyecto desde su inicio hasta su final. Si un proyecto se inicia y no se planea, se corre el riesgo de no concluirlo. Y al no concluirlo, bueno, simplemente no se alcanza el objetivo, en primer lugar, y en segundo lugar se vuelve motivo de escarnio, de afrenta, de burla, como dice ahí, de que la gente que conozca acerca del proyecto diga qué ingenuidad, por decirlo de una manera común, qué ingenuidad que un hombre, una persona, inicie un proyecto y no lo planea de tal manera que lo pueda concluir, que tenga lo necesario, que pueda hacer lo necesario para concluirlo. Bueno, esto es precisamente lo que habla el capítulo 5 del libro del Evangelismo. Como contexto, hermanos, les recuerdo que la hermana Elena de White y la iglesia están en una fase naciente, en un proceso naciente. Y el desafío que se enfrenta es un desafío enorme, porque hay que cumplir el mandato de San Mateo capítulo 28, versos 20, si no me recuerdo, 19, 20, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, etc. Entonces, ante el desafío de la misión de llegar al mundo, a un mundo que todavía desconoce bastante del Evangelio y específicamente del mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces esto lleva a que la iglesia vea el desafío de frente y Dios, en su gran amor y misericordia, envía el conocimiento necesario para que la iglesia organice justamente la tarea. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, a través de la hermana Elena de White, envía una serie de consejos, ideas y principios dirigidos al cumplimiento de esta misión. Y el cumplimiento de esta misión no solamente en las áreas rurales como comenzó nuestra iglesia, sino también dirigido a las grandes ciudades. Y este es el contexto en el que se desarrolla todo el tema, la temática del capítulo 5 del evangelismo. La evangelización hacia las grandes ciudades. Y al hablar de grandes ciudades, se habla de multitudes. ¿Cómo alcanzar a las multitudes en las grandes ciudades? Y saben que en esta semana, 2 o 3 ocasiones, el matinal de adultos, titulado Su gracia es suficiente, precisamente el autor de adultos nos ha estado narrando un poco la historia de aquellos años cuando la iglesia comenzaba en Sudamérica, y justamente los proyectos que se lanzaban para alcanzar tanto las ciudades, y una de esas historias justamente cómo iniciar una iglesia en el centro de Buenos Aires, la capital de Argentina, y también la historia que creo que el matinal de jóvenes nos ha estado contando acerca del esfuerzo misionero que realizaron los pioneros para llevar el evangelio a Sudamérica. Entonces, toda esa historia justamente tiene que ver con el contenido del capítulo 5 del
del evangelismo. Muy bien. Rápidamente les voy a hacer una reseña porque quiero, la mitad del tiempo, quiero platicarles un poquito historia y la experiencia que vivimos en los años cuando yo inicié en la iglesia, y mi esposa y yo iniciamos en la iglesia, que es aproximadamente ya poco más de 50 años que la gracia de Dios nos trajo al evangelio y a la fe. Y justamente les voy a compartir un poquito de esa historia. Bueno, pero volviendo al capítulo, debo compartirles que el capítulo titulado La organización de las reuniones evangélicas está dividido en 9 subtítulos. Y esos subtítulos traen diferentes tópicos que nos presentan tanto verdades, ideas y sobre todo principios trascendentes para llevar a cabo la tarea del evangelismo y, como les decía, sobre todo en las grandes ciudades. Muy bien. El primer tópico, el primer subtítulo del capítulo se titula Métodos y organización. Rápidamente les voy a leer un poquito y aunque yo en mi bosquejo, hermanos, más o menos aquí les voy a presentar lo que hice. Dividí los subtítulos, los ubiqué y cada tópico lo fui enlistando con una letra del abecedario para tener una idea más clara del contenido de cada página y de cada subtítulo. Bueno, el primer subtítulo tiene los siguientes tópicos. Una gran obra por medios sencillos. Y aquí yo subrayé la siguiente idea. El rasgo resaltante de la operación divina es la realización de la mayor obra que pueda efectuarse en nuestro mundo por medios muy sencillos. Hermanos, es el anhelo divino de que al realizar la obra de evangelismo decentemente y con orden, como lo establece el principio bíblico, y de una manera planeada y organizada, a ello hay que agregarle que Dios espera que los medios que utilicemos para realizar esa obra sean medios sencillos y evitemos esas labores, como más adelante vamos a leer, esas labores en formas rebuscadas o en formas, como les dijera, complicadas a través de diversas situaciones que luego se llegan a dar para realizar la tarea de evangelismo. Pero el principio fundamental es esto. Dios quiere que la tarea de evangelización sea una obra hecha por medios sencillos. El éxito es el resultado del orden y de una acción armoniosa, porque Dios es un Dios de orden, ya lo leímos en las Sagradas Escrituras. Y en este mismo tópico dice que Dios exige orden y sistema en su obra en nuestros días, tanto como lo exigía en los días de Israel. Recuerden que si había algo que caracterizaba al pueblo de Israel, era que todo su peregrinaje y sus sitios de acampar siempre fue una tarea ordenada. Todos en formación, todos distribuidos de una manera que Dios estableció y Dios les dijo cómo, así también a nosotros ahora. Luego dice, todos los que trabajan para él han de actuar con inteligencia, no en forma negligente o al azar. En otras palabras, hermanos, la tarea evangelística, ya sea dirigida a multitudes o ya sea enfocada de manera individual en nuestro testimonio personal, debe de ser una tarea que se ha de realizar con inteligencia. Y la inteligencia nos la da el Espíritu Santo, no lo olvidemos. Dice que no debe ser en forma negligente o al azar. Siguiente tópico. Sigamos un plan organizado. Es esencial trabajar con orden, siguiendo un plan organizado y un objetivo definido. Seguimos. Hay que presentar en forma amplia planes bien definidos a quienes corresponda y debe estarse seguro de que estos planes son comprendidos. Es decir, la organización, la planeación, al realizarse,
debe ser comprendida por todos los que participan, ya sea o una pareja en la labor evangelística o toda una comunidad, como puede ser una iglesia o un grupo organizado para realizar la tarea. Dice que los planes deben de estar bien definidos y deben estar comprendidos. Planes bien entendidos deben de ser. Planes hechos con previsión, orden y oración. Y yo leo aquí un parrafito que me llamó mucho la atención del Espíritu de Profecía. Es un pecado ser descuidado, no tener propósito y ser indiferente en cualquier obra en que nos ocupemos, pero especialmente en la obra de Dios. Por lo tanto, es una obra que debe ser hecha con minuciosidad y diligencia. Lo que no se haga en el momento debido, sean asuntos sagrados o seculares, correrá un gran riesgo de no hacerse nunca. Hay que ser diligentes y minuciosos en la labor. Cada uno en su propia esfera. A cada hombre Dios ha señalado su obra. Necesitan efectuarse planes sabios para colocar a cada uno en su propia esfera en el trabajo. Es decir, el trabajo debe ser asignado a cada quien en cada esfera del plan a desarrollar para ser hecho, como dijimos, decentemente y con orden. Trabajad como un ejército disciplinado. Recordemos que somos colaboradores juntamente con Dios. No somos suficientemente sabios como para trabajar por nuestra cuenta. Por lo tanto, Dios no quiere que su ejército se componga de soldados indisciplinados, no santificados y erráticos, que representan falsamente su orden y pureza. Hermanos, es importante cómo Dios, a través de su sierva, a través de la hermana de Elena de White, nos muestra de una manera tan precisa los principios fundamentales para realizar una labor evangelística con éxito. Talento para planificar y trabajar. Dice que se necesita talento y habilidad para planificar y trabajar armoniosamente. Debo instar a los obreros, me estoy saltando un comentario importante. La sabia planificación ahorra trabajo. Debo instar a los obreros a planificar su labor de tal manera que no se fatiguen a causa del trabajo excesivo. Vean, hermanos, hasta dónde Dios en su sabiduría nos permite ver ese aspecto tan importante que incluso la tarea evangelística no debe de ser una tarea abrumadora, no debe representar una carga, no debe de ser una tarea incluso agotadora hasta la extenuación. Dice que el trabajo de tal manera que no se fatiguen a causa del trabajo excesivo. Subtítulo número 2. El grupo evangélico. Deben organizarse en grupos. Debe haber cuerpos de obreros en toda la ciudad. Y vuelve a resaltar en este tópico, obreros organizados y bien disciplinados. Para ello se necesitan diversos talentos, se necesitan grupos bien ejercitados, se necesita habilidad para hacer trabajar a otros. Y esto justamente va dirigido hacia los líderes responsables de organizar el trabajo misionero. Hay que tener habilidad y talento para hacer trabajar a otros. Tercer subtítulo, la importancia de consultar y orar. Hagamos frente a los problemas en consulta y oración. Debe haber frecuentes reuniones de consejo. Debe haber consulta de hermanos entre hermanos. Dice, necesitamos consultarnos unos a otros en lo que atañe a asuntos difíciles, justamente en la organización y la planeación y los métodos a llevar a cabo en la evangelización. Hay defectos que deben de ser revelados. Y aquí me llama la atención mucho este párrafo que subrayé en este tópico. Se me ha mostrado que el manejo de la obra no debe confiarse a manos inexpertas. Los que no han tenido amplitud de experiencia no son los que han de llevar las grandes responsabilidades, aun cuando se crean calificados para hacerlo. Sí, mis hermanos, hay muchos hermanitos que llegan a la fe y gracias a Dios por ello.
y que muestran un gran celo por el trabajo misionero. Y son bienvenidos y son instrumentos importantes. Pero dice aquí que el trabajo primordial, las grandes responsabilidades en la actividad misionera no se deben ser dejadas en manos inexpertas. Aun cuando la persona, con todo su entusiasmo y con todo su primer amor, que es loable y es maravilloso, se sienta capacitado para hacerlo. Y esto es tarea de nuestros dirigentes y nuestros líderes de la iglesia, asignar a cada quien en su respectiva esfera. Los ministros han de tomar tiempo para orar. La oración proporciona ánimo. Tercer subtítulo, unidad en la diversidad. El plan que Dios tiene en diversidad de dones, caracteres tan variados como las flores, modos de pensar e ideas diferentes, talentos especiales para una obra especial. Y aquí les voy a leer de este tópico, en este subtítulo les voy a leer unos rengloncitos. El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan cómo unirse en un esfuerzo armonioso. Dice que algunos rechazarán la verdad como la presenta algún obrero, solo para abrir sus corazones a la verdad de Dios, como la presenta de diferente manera otro obrero. Es decir, ni siquiera el no tener de repente éxito con algún sector de la población o con alguna familia, con alguna persona, no nos debe de desalentar, porque es tan variado el trabajo misionero que donde yo no tenga éxito, lo puede tener otro hermano que también pueda trabajar con ese mismo objetivo, hacia esas mismas personas, y finalmente él pueda lograr lo que yo no logré, porque tal vez él utilizó un método diferente que logró impactar. Aquí, hermanos, lo importante es tener bien en claro eso, mis hermanos. No darnos por derrotados, sino persistir. Y si no puedo persistir yo, puede persistir otro, pero Dios traerá siempre el éxito en su obra. Porque al final de cuentas en el libro de Isaías dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Muy bien, los esfuerzos de Satanás por dividir a los obreros. El enemigo también hace su trabajo para dividir a los obreros y para lograr echar por tierra la planeación, el orden, los objetivos, la misión, el método y las estrategias. Entonces, en este subtítulo dice que hay que cuidarse de los planes de Satanás. Y sobre todo, cuidar que el enemigo no meta disensión en el trabajo evangelístico y en el equipo evangelístico, y mucho menos que meta el desaliento o que meta cualquier forma de sentimientos y emociones humanas negativos que van dirigidos a echar por tierra el trabajo. Al Señor, y aquí hay un rengloncito muy importante, al Señor le desagrada la falta de armonía que ha existido entre los obreros. Por lo tanto, avanzad juntos y evitar la lucha por la supremacía. Tengo aquí otro pensamiento. La paz de Cristo no puede morar en la mente y el corazón del obrero que critica y encuentra faltas en otro obrero simplemente porque el otro no practica los métodos que él cree mejores. Y cuidado, mis hermanos, esa es labor del enemigo. Meter el espíritu de crítica hacia el trabajo o el esfuerzo o la parte que otro de mis hermanos realiza simplemente porque no está siguiendo mis métodos con los que yo trabajo o considero que son los adecuados, o el método que yo pienso que es mejor en comparación a lo que el equipo ha decidido para llevar a cabo la tarea evangelística. Por lo tanto, hay que valorar los dones de los demás. Diferentes, todos somos de diferentes temperamentos, pero debemos estar unidos en espíritu. Por eso dice aquí, sabemos que no podemos permitirnos discordia por diferir en temperamento. Y aquí cuando hablamos de temperamento, hermanos, mucho cuidado. El temperamento debe de ser sujeto al dominio propio y sobre todo
al espíritu de aceptación, de tolerancia y de comprensión. Por eso, en el quinto subtítulo dice, permitamos que más de uno trabaje. Y aquí me permití introducir la lectura de Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Por favor, abran sus Biblias. Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Y dice así. Aquí estamos. Efesios 4, 11 al 13. Y dice de esta manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese es el propósito de que Dios haya impartido dones y que a cada uno nos dé nuestro talento o nuestra capacidad para desarrollar una tarea específica en el ministerio del evangelismo. Los diversos dones deben de ser combinados. Los dones de una sola persona no son suficientes, dice en este subtítulo, y es un tópico importante. Y leo tres renglones. La mente de una sola persona no debe moldear ni dar forma a la obra de acuerdo con sus ideas particulares. La cooperación y la unidad son indispensables para constituir un todo armonioso en el que cada obrero cumpla con la orden que Dios le ha encomendado. Por eso, mis hermanos, donde uno es débil, el otro es fuerte, como les mencionaba yo hace rato. Donde yo puedo fracasar porque mi estrategia o mi método no fue eficiente o no tuvo éxito, otro puede tener éxito al utilizar otra estrategia, otro método diferente al mío. Donde uno es débil, el otro debe ser fuerte. No se pongan trabas a las ruedas. Hermanos, cuidemos de que nosotros mismos no le pongamos freno al carro cuando ya el carro está en marcha y acelerando. Hay que mejorar los métodos. Siguiente tópico de este subtítulo. Y aquí subrayo lo siguiente. No debe haber reglas fijas, hermanos. Es cierto, debe haber reglas, debe haber, ¿cómo se dice? Reglamentos, debe haber normas, debe haber acuerdos, pero dice aquí que no debe haber reglas fijas. Nuestra obra es progresiva, por lo tanto, hay que dejar lugar para que los métodos sean mejorados. Y de hecho, han ido mejorando o simplemente han ido transformando al paso de los años y de las décadas, como espero tener la oportunidad de platicarles en un testimonio. Pero quiero concluir el libro. Métodos diferentes de los que se usaron en el pasado. Y ahora, nueva vida, hay que darles a veces nueva vida a métodos antiguos, ya sea renovar los métodos, las estrategias, o darle nueva vida a los métodos antiguos, adaptándolos a la época en que vivimos y sobre todo a los medios que hoy tenemos a nuestro alcance, incluso las nuevas regulaciones legales, cambios en las leyes, como sucedió aquí en nuestro país hace ya más de 2 décadas, en 1995, aquí en México hubo una gran reforma constitucional a la parte del artículo constitucional que habla de las actividades religiosas o de las organizaciones religiosas, etcétera. Entonces, hay que darle nueva vida a métodos antiguos, porque pueden infundir nueva vida en los antiguos métodos de trabajo y que puedan inventar nuevos planes y métodos para despertar el interés de los miembros de la iglesia y para alcanzar a los hombres y las mujeres de este mundo. Por lo tanto, cuando tenemos planes estrechos, limitamos el poder de Dios y eso no puede suceder. El poder de Dios no puede ser limitado por nuestros planes estrechos.
Dice, un renglón aquí, pero cuando se establece una línea precisa que debe ser seguida por los obreros en sus esfuerzos por proclamar el mensaje, se pone un límite a la utilidad de un gran número de obreros. Hermanos, debemos de ser una iglesia abierta a los cambios, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Los cambios son sobre los métodos y las estrategias, es decir, es lo que hay que adaptar a la época, a la circunstancia o incluso al grupo objetivo a quien va dirigida la tarea evangelística. Pero hermanos, mucho cuidado. Lo que no se debe de rebajar es los principios sagrados de la ley de Dios y sobre todo el mensaje, las doctrinas. Eso no debe de rebajarse o no debe de cambiarse. Se cambian métodos y estrategias, las formas de atraer a los intereses, pero no las doctrinas ni los principios y verdades que sostienen nuestra iglesia. Pero también debemos de ser muy cuidadosos, dice otro tópico de este subtítulo, evítese la rutina. El método debe ser determinado por la clase de gente a quien va dirigido el proyecto y el objetivo evangelístico. Sí, los obreros de Dios deben esforzarse por llegar a ser hombres multifacéticos, es decir, deben tratar de tener una amplitud de carácter y no deben ser hombres unilaterales, acostumbrados a trabajar de una sola forma. Hay que evitar la rutina, porque la rutina nos lleva al tedio y el tedio nos lleva después al cansancio y después terminamos arrojando lejos de nosotros aquello que en algún momento representó gozo y alegría y bendición a nuestras vidas. El método debe ser determinado por la clase de gente hacia la que se trabaja. No hay que destruir la obra de otra persona. Mis hermanos, mucho cuidado. El apóstol San Pablo dijo alguna vez, si la riega, Bernabé siembra, Pablo recoge el fruto o al revés, etcétera. Pero el trabajo debe de ser un trabajo de equipo y no debemos destruir la obra de algún otro de nuestros hermanos en su esfuerzo misionero. Una advertencia a los obreros experimentados. Se me ha pedido que diga a mis hermanos de edad que anden en humildad con Dios. No seáis acusadores de los hermanos. Es decir, y va dirigido a que los hermanos de edad como su servidor y otros, que ya tenemos muchos años en la iglesia, no debemos desanimar. Bien, hermanos, el tiempo me dice que ya debo de concluir. No voy a poder platicarles la historia que quería platicarles, que sobre todo es testimonio y es experiencia de lo que he vivido, o hemos vivido mi esposa y yo a lo largo de estos años. Espero en Dios que en otra ocasión haya tiempo de platicarles, pero es muy ilustrativo, justamente en relación con el tema de este libro. Bien, hermanos, el sexto subtítulo es Escuela Urbana de Evangelismo. Como les voy a repetir, este subtítulo habla acerca de los planes que se hacían en aquella época cuando la iglesia iniciaba en los tiempos de la hermana Elena de White a cumplir el trabajo misionero ante el desafío de llevar el evangelio a todo el mundo. El séptimo subtítulo se llama Reavivamiento y Organización de la Iglesia y nos insta a que nuestra iglesia debe vivir un reavivamiento constante, justamente para estar mejor capacitada para cumplir la tarea. Un reavivamiento constante y una organización en la iglesia para el trabajo misionero. Los miembros más antiguos somos un ejemplo para los nuevos conversos. Los miembros de la iglesia han de ayudar en la obra evangelística y deben de ser alistados por los pastores y los líderes de nuestra iglesia para acrecentar la fuerza del trabajo. Bien, el último subtítulo dice que la relación del evangelista con el pastor es importante, cómo se relaciona el evangelista con el pastor del distrito, de la iglesia o de la zona donde se lleva a cabo el trabajo misionero.
Pero leo solamente un último rengloncito de por aquí. Los pastores deben amar el orden y deben disciplinarse a sí mismos, y entonces podrán disciplinar con éxito a la iglesia de Dios para enseñarle a trabajar en forma armoniosa. Los ángeles trabajan armoniosamente. El orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Y último subtítulo que ya solamente con leerlo nos va a quedar en claro. ¿Cuál es el mensaje? Evitemos la excesiva organización. Lo que les decía a mis hermanos, no hay que complicar la sencilla tarea de presentar a Cristo y a Cristo crucificado al mundo. Dios demanda métodos sencillos, planes organizados, planeados, trabajo y esfuerzo en equipo y sobre todo un espíritu de apoyo. Jamás, hermanos, permitamos que nuestra mente entre esta idea. En la labor misionera no somos enemigos. Como hijos de Dios, somos aliados en la gran misión de llevar el Evangelio al mundo. Este es el mensaje del capítulo 5 del libro El Evangelismo, la organización de las reuniones evangélicas. Gracias, hermanos, por su atención. Dios los bendiga y que este mensaje nos ayude a crecer para el servicio a nuestro Dios.